Hoy toca hablar entonces de los abogados de Ditus. Cuando yo contraté a los abogados de Ditus en 2017, en marzo, después de que pasó lo que pasó con la abogada Aguilar, ellos me citaron a una reunión donde estaba Carlos Ditus y Mario Vergara. En esa reunión, Carlos Ditus, que era el dueño del estudio, me dijo que me iban a acompañar hasta la Corte Suprema, que eso era los servicios que yo estaba contratando. Me dijo, vamos a estar contigo en todas, esto es a todo evento, hasta la Corte Suprema si fuera necesario. Esa es una frase literal que él dijo. Entonces, después de notificar la demanda y después de que la universidad finalmente contestó la demanda, estaba la presentación de la demanda y recién la universidad estaba contestando la demanda porque le habían rechazado las excepciones dilatorias. Entonces ahora correspondía que nosotros, esta parte, presentáramos lo que se llama una réplica. Y en la réplica se deja ver el deficiente trabajo de estos abogados, porque ellos confunden fechas o dan argumentos que en realidad demuestran un conocimiento súper superficial de mi caso, pero no un conocimiento como tal, como por ejemplo que el problema del 2013 se tradujo en el problema del 2015, lo que no tiene sentido si eran dos cosas aparte. Así las cosas, presentamos esta réplica sin ahondar en mucho más de los argumentos, por ejemplo, sin dejar claro al tribunal de que el problema del 2013 se debió a de que la universidad hizo una modificación reglamentaria que señalamos, pero por un órgano que no tenía las competencias para realizar ese cambio. Y en 2015 ellos nos explican que yo tuve un problema súper grave con la universidad, que se tradujo en que a mí me estaban haciendo 2 ramos a la par de semestres distintos en el mismo semestre, en el segundo semestre de 2015, y no se menciona claramente de que las pruebas en realidad estaban aprobadas y de que por una decisión fuera de mi órbita, una manipulación externa, que es lo que yo he tratado de mostrar en todos estos videos, a mí se me dijo que estaba reprobado, pero que eso no correspondía a la realidad. Así las cosas, estos abogados fueron el abogado Mario Vergara era una persona súper soberbia, una persona que sus reuniones, les pongo un ejemplo, en una reunión él me empezó a hablar de que él era del sur y de que para él los animales eran herramientas, por lo tanto si a un perro se le rompía una pata, eso significaba que él lo tenía que sacrificar porque él los veía como una herramienta, qué sé yo. Entonces yo iba a discutir cosas de derecho, a analizar puntos, cómo íbamos a llegar a la cuestión de mi demanda, y él me contaba este tipo de historias. De repente hacía comentarios bien desubicados respecto de sus secretarias. En fin, era un tipo medio raro que yo desde el primer momento, desde la reunión de marzo, desconfié, pero yo debo reconocer que sí confié en Carlos Ditus porque era una persona de edad y porque me daba confianza. ¿Qué quieren que les diga? Y dije, chuta, esto no creo que él se preste para hacer una serie de cosas. En fin, la cosa es que después presentamos la réplica, la universidad presenta lo que se llama una dúplica, en la cual insisten en sus puntos previos, y ya con la dúplica se procede a un periodo que se llama conciliación, que es que el juez ha escuchado los argumentos de ambas partes, ofrece algún tipo de conciliación entre las partes y no se produjo entre nosotros. Por lo tanto, el caso llegó a prueba. Ya estábamos en octubre del 2018 cuando estábamos en la prueba. Pasamos de todo el 2017, la conciliación fue en enero del 2018 y recién en octubre del 2018 el caso llegó a prueba y la universidad ofreció como testigo a 4 personas: a la doctora Cristina Pool, al doctor Camilo Torres, al doctor Cristian Mercado y al doctor León Goiti. Las 4 autoridades y los 4 involucrados directamente en las cosas que he denunciado aquí. Yo en octubre del 2018 no tenía comunicación con los abogados desde enero del 2018 y desde diciembre del 2018, cuando notificamos la conciliación, no tenía comunicación con ellos desde septiembre del 2017, que es cuando terminó el tema de la dúplica y la réplica. Entonces, con estos abogados no pasaba mucho. Me acuerdo que cuando presentaron las excepciones dilatorias, yo les mandé un correo y se demoraron un mes en responderme qué eran las excepciones dilatorias y nos complicaba mucho. Y yo estaba en la incertidumbre porque yo no sabía si había que notificar, si había que tener plata para esa notificación. Entonces estaba, no asustado, pero en la incertidumbre. La cosa es que llegado el periodo de prueba, el abogado Mario Vergara me cita a una reunión. En esa reunión me dice que él va a presentar 5 documentos. Y eso al tiro me llamó mi atención. ¿Por qué 5 documentos? Yo le había dejado esta carpeta, esta que está aquí, que tiene más de 400 hojas y más de 100 documentos. Pero además de decirme eso, me dijo que el que iba a seleccionar esos 5 documentos iba a ser yo. Entonces él me dijo, no, lo que tú tienes que hacer es tomar los puntos controvertidos, paréntesis, los puntos controvertidos son los que después de escuchar a ambas partes y cuando no se produce la conciliación, el tribunal determina puntos
puntos que son las diferencias fundamentales entre las dos posiciones de las partes, y eso es lo que se debe probar en el periodo de prueba. Entonces me dijo, toma los puntos controvertidos y me dijo, selecciona hasta 5 documentos, no más de una plana, y esos son los que vamos a presentar en el tribunal. Yo le dije, Mario, no creo tener los conocimientos para determinar esas cosas, yo creo que eso es más bien pega tuya. Y él me dijo, no te preocupes, si un cliente tiene que ayudar en la causa. Y yo le dije, pero ¿por qué no presentamos todo lo que yo te dije? Y él me dijo, no, un tribunal no va a pescar tanto papeleo. Esa frase fue literal lo que me dijo el abogado Mario Vergara respecto de la evidencia que yo tenía que adjuntar. También me pidió unos resúmenes de los problemas del 2013 y 2015, lo que implicaba que ni siquiera se había leído la demanda ni había revisado estos papeles, porque dentro de esos papeles yo le había entregado unos resúmenes. Se los envié de nuevo, le envié toda la cuestión de nuevo, y al final le hice el documento que él me pidió, aún así poniendo más de los 5 documentos que él me dijo, porque en ningún momento el caso se puede probar con 5 papeles. Si imaginen, este es el video 19, de 10 minutos cada uno, llevo 190 minutos para explicar un par de cosas, porque simplemente no puedo decir, esto pasa así. Yo sé que uno puede simplificar el caso, pero a mí me cuesta, y me cuesta porque siento que no es suficiente, no es cuestión de decir, el profesor me tenía mal, o el profesor no sé qué, o me falsificaron una nota, porque no es tan sencillo. No se entiende si yo digo eso, y sin explicar, por ejemplo, la reunión con la decana, sin explicar los problemas del principio del 2015 para llegar a los problemas que tuvieron su fecha en el segundo semestre de 2015. No es sencillo. Además de esto, el abogado Mario Vergara, cuando había que notificar que la causa iba a entrar a prueba en octubre del 2018, me mandó un correo con los honorarios de la receptora y un correo que él le había mandado a ella adjunto. Y en este correo él le decía a ella, a la receptora, que no íbamos a requerir prueba testimonial. Mediante eso de correo, si es que yo no le daba ver más al correo adjunto, me enteré de que no íbamos a requerir testigos. Aún así, en esa reunión donde Mario me pidió todas estas cosas, me dijo que a los testigos de la contraparte los iba a tener toda la tarde respondiendo preguntas y no sé qué, cosa que al final no pasó. La prueba testimonial, que lo vamos a ver en el video siguiente, al final él no le hizo casi ni una pregunta tingente. Había cosas bien específicas, por ejemplo, ¿se aplicó o no se aplicó la pauta? Una pregunta que era de cajón, mencionar un medicamento en el último ítem era constitutivo de 3 puntos o 2 puntos según la pauta, y ahí tenían que responder, y esas cosas no las preguntó. Él me dijo en esa reunión, sí, que íbamos a tener una reunión previa para organizar esto bien y saber qué preguntarle a los testigos de la contraparte, y al final esa reunión nunca se llevó a cabo. Así las cosas, Mario presentó obstinadamente, sin hacerme caso al documento que yo le preparé, 5 documentos, de entre los cuales venía un reglamento derogado en 2012 que no tenía ninguna relevancia para el caso, porque mi caso era del 2013, o sea, ¿qué tenía que ver un reglamento del 2012? Luego presentaron los reglamentos antes del 29 de noviembre del 2013 y el que se aprobó el 29 de noviembre del 2013. Presentaron de nuevo la rúbrica que ya había presentado el abogado el 31 de marzo, cuando la agregó, que era la pauta del examen oral de medicina internado, y finalmente presentaron la resolución de la beca, entre comillas, en compensación económica que me entregó el rector por el problema del 2013, pero sin explicar nada más. Entonces, ¿cómo se llegó a esa beca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no presentaron una cosa esencial? ¿Por qué no le presentaron la carta que está dentro de esa carpeta? ¿Por qué no le presentaron la carta que yo le dejé al rector, que daba cuenta de todas las cuestiones que yo le dije? ¿Y por qué él tomó la decisión de entregarme esa compensación económica? La universidad también presentó puros reglamentos, de entre los cuales destaca una sola cosa importante, un correo, que ese correo era el 22 de diciembre del 2015. En este correo yo digo que muchas gracias, que yo sé que he rendido mal, qué sé yo, bueno, lo pueden leer aquí, pero sin contexto esto da cuenta de que yo parece que soy súper mal estudiante. Lo que la universidad no explicó en esta cosa, y es más, estaba mintiéndole al tribunal diciendo de que los exámenes habían tenido revisión y todo eso, es que yo el 22 de diciembre todavía yo no sabía que mis exámenes estaban aprobados y que la universidad por alguna razón me dijo lo contrario. Entonces yo estaba agradeciendo la oportunidad, que no sé qué, porque yo pensaba que realmente me había ido mal, de que ellos realmente me habían evaluado bien, y eso no es verdad, po. Pero entonces una cosa relevante que hay que dejar en clara es que no se presentaron en el juicio el acta del consejo del 16 de diciembre del consejo de escuela del año 2013, el correo de la doctora Rojas del 16 de diciembre de 2013, que decía que se iba a tomar el examen de segunda esa semana y que tenía modalidad de examen práctico con paciente en DIPRECA. No se presentó el currículum del doctor Alfredo Molina, que era el profesor encargado del área de farmacología que nos hizo las clases y que terminó su contrato en diciembre del 2013, por tanto las pruebas que nos hicieron
hicieron en 2014 no las hizo él. No presentaron los revisiones sistemáticas que dan cuenta de que a menos estaciones, menos fiable es un OSCI. No presentaron los correos entre tanto. Nuevamente se me hizo muy largo el video. Voy a tener que hacer una parte entre media antes de hablar de la prueba testimonial. Y lo dejamos hasta aquí. Nuevamente muchísimas gracias por ver los videos.